Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Qué alegre poder estar esta mañana aquí al frente, acompañarles desde este púlpito y tener el privilegio de compartir la palabra, ¿no? Con este frío. Yo es difícil que me dé frío. Tengo el termostato ahí un poquito chueco y entonces sufro de calor, ¿no? Pero hoy sí mis deditos están así meros tuidos, ¿no? Entonces eso quiere decir que sí está frío. Pero qué alegre poder estar juntos y como decía Neri, tener ese calor humano alrededor. Quiero pedirles si me pueden poner una presentación. Hoy les traigo presentación pequeñita y con eso vamos a empezar. Ok, perfecto. En nuestro día a día, pues la realidad es que nunca estamos desconectados de deportes, ¿no? No estamos exentos del deporte. Y pues por supuesto no es solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo sucede esto, ¿no? El deporte juega un rol y tiene un papel muy importante, bastante primordial en la vida, en la sociedad y en la cultura en la que vivimos. Y hablo de todos los deportes, ¿no? Por supuesto hay un deporte, al menos en Guatemala, que se lleva las palmas, que por lo regular siempre está en primer lugar de los más populares. Yo creo que ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Y es el fútbol, ¿no? El fútbol soccer, porque vamos a hablar un poquitito de otro fútbol en unos minutos, pero el fútbol soccer, ¿no? Y estamos en medio de esa cultura y de esas noticias del deporte. Y algunos sabrán que dentro del fútbol, pues hay también dos equipos que por lo regular acaparan las noticias y acaparan la bulla de la situación, ¿no? Y es el Barcelona y el Real Madrid. Y si a alguno les sigue la pista, pues se enteraron que esta semana hubo un partido sumamente importante, ¿no? Barcelona y Real Madrid Albacete, decían por ahí, ¿no? Porque resulta que estaban esperando que el Albacete hiciera la gesta de sacar al Barcelona, de una competición. Y entonces ahí estaban todos los chistes y todos los memes de la gente del Real Madrid apoyando al Albacete, ¿no? Y hoy domingo, por supuesto, pues no es la excepción. Y no hablo de fútbol, soccer, sino que hoy hay un gran evento por la tarde. ¿Y quién sabe cuál es? El Super Bowl, excelente, perfecto. El supertazón, ¿sí? Exacto. Y al final de la tarde, a eso de las 9 de la noche más o menos, que por ahí va terminando el partido, pues habrá un equipo que saldrá coronado o saldrá entronizado como el campeón de la NFL o la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y en medio de todo este tema de deportes, quiero llamar su atención, o quiero que enfoquemos nuestra atención en ese lenguaje que por lo regular se da en deportes, ¿no? Ese lenguaje de campeón, de coronar, de entronizar. Es ese lenguaje el que quiero poner en su mente y el que me interesa particularmente esta mañana. Hay una palabra o una frase que tal vez hemos escuchado en alguna ocasión. Y por supuesto se da principalmente en estos últimos años tal vez, aunque siempre el concepto ha estado ahí, y se da principalmente en los deportes. Y si me ayudas con la siguiente diapositiva, es esta palabra, GOAT, greatest of all time, el más grande de todos los tiempos, ¿no? Y tal vez generaciones más jóvenes la han oído, la usan, ¿no? Yo soy el GOAT o vos sos el GOAT, ¿verdad? Y significa esto, ¿no? Y podemos pensar rápidamente en personajes o en jugadores que acaparan esta conversación, ¿no? Cristiano Ronaldo versus Leo Messi, ¿no? Y nunca hay consenso, ¿verdad? No esperamos tener consenso tampoco en esta mañana, pero es esa comunicación y es esas palabras de el mejor de todos los tiempos, ¿no? Y nosotros vivimos en esa era del GOAT.
aunque tal vez antes no se usaba la palabra, siempre estuvimos metidos en ese concepto, ¿no? Y teníamos el Salón de la Fama. ¿Y quiénes iban a entrar al Salón de la Fama? ¿Y por qué merecían estar en el Salón de la Fama? Y cada disciplina, cada deporte tiene a un representante, o ha tenido a lo largo del tiempo representantes que sobresalen, que han roto todos los récords, que tienen el estándar alto, que dominaron su generación. El que lo hizo mejor, el que se sentó en el trono de esa disciplina, de ese deporte, y recibió la corona. Y por supuesto podemos pensar en, no sé, Michael Jordan, Mohamed Ali, Michael Phelps, Usain Bolt, y empiezan a venir todos esos nombres, ¿no? Y aunque sea una frase o una palabra que nace en el deporte, pues la realidad es que ha trascendido más allá del deporte y ha llegado a otras esferas de la vida. Hoy podemos pensar en el GOAT de los negocios y tenemos un listado de el personaje del año de una revista, ¿no? O las 100 personas más influyentes. Y podemos pensar que hay GOAT en política, en redes sociales, en estudio, en investigación. Así que el concepto del mejor de todos los tiempos se ha ido más allá del deporte y ha trascendido a otras esferas de la vida. Y si me ayudas con la siguiente. Desde pequeños nos enseñan a aspirar a esto, ¿no? A ese estatus, a ser el mejor estudiante, el mejor profesional, el más exitoso, el que llegó más lejos, el que ascendió más en las esferas, en la escalera, del éxito, ¿no? Y podemos recordar películas donde hay una reunión de exalumnos, ¿no? Y por lo regular el personaje no quiere ir porque no le ha ido tan bien y le va a tocar verse la cara y sabe de fulanito que le ha ido súper bien o de menganito que logró esto y aquello. Y esa conversación está en el ambiente. Y la realidad es que eso es bien llamativo y no quiere decir que sea necesariamente malo, ¿no? Aspirar, querer mejorar, esforzarse por ser mejor. Y espero que en la conversación de hoy pues podamos ir dilucidando y desgranando dónde se cruza, digamos, ese límite en querer ser mejor. Pero la realidad es que es bien llamativo para cualquiera de nosotros. Porque nosotros no solo queremos ganar. Si ustedes le preguntan a Adrián, él quiere ganar siempre, ¿no? Y hasta hace chanchullo, ya lo vamos a regañar, ¿no? Él quiere ganar siempre, pero llega un momento donde queremos no solo ganar, queremos decidir, queremos controlar, queremos reinar, ¿no? Nosotros queremos esa corona. Te puedo molestar con la siguiente. Queremos eso épico, queremos eso que trasciende, queremos dejar un legado, ser legendarios en nuestro ambiente, ante nuestros amigos, familia incluso. Y las grandes historias épicas funcionan de la misma manera. Un héroe que vence obstáculos, que derrota al enemigo, que asciende al poder y ese héroe, ese personaje se convierte en el GOAT. ¿Y qué niño, por supuesto, no sueña con la vida de Batman, de Superman, de Thor o de Iron Man, ¿no? ¡ala! Qué chilero sería, qué nítido sería ser así. Así que el mundo nos ha entrenado, nos mantiene dentro de esa conversación. Y la verdad es que nuestra propia naturaleza nos llama a eso, ¿no? No nos bastó con ser imagen de Dios. No, queríamos ser como Dios. Y la realidad es que creemos que merecemos más, deseamos más. Tengo derecho a grandeza, tengo derecho a un trono, tengo derecho a una corona, quiero ser el mejor. Y si creo que aún no lo soy, lo que el mundo me llama es que debo conseguirlo a como dé lugar. Todos queremos ser rey o reina de nuestras vidas.
Ese es el deseo. Ha sido así desde el principio. Ya empieza mi micrófono. Ha sido así desde el principio, pero cuando abrimos los evangelios, cuando abrimos la palabra de Dios y vemos la vida y el mensaje de Jesús, y cuando leemos el anuncio que Jesús hace del reino de Dios, resulta que es un reino capaz de desconcertarnos y de confrontarnos. Nos deja ahí medio tambaleados. Y ustedes y yo fuimos diseñados y delegados para gobernar, para ejercer dominio, dice allá por Génesis, y hemos platicado en otra ocasión de esto. Fuimos diseñados para gobernar, pero no fuimos diseñados para reinar de manera autónoma. Y hay una diferencia. Gobernar está asociado o está vinculado a una mayordomía, pero reinar significa controlar el resultado, asegurar que el mañana transcurrirá según lo planeado. El Evangelio de Jesús, el reino de Dios, nos mueve el piso. Nos hace tambalearnos y lo hace a través de relatos e historias como la que tenemos hoy frente a nosotros. Voy a pedirles que cierren sus ojos, que puedan inclinar su rostro y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites disfrutar este tiempo juntos, nos permites estar reunidos, nos permites también escudriñar tu palabra, nos permites estar juntos para meditar en ella y leerla. Y te pedimos que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos impulse, nos ayude, alinee nuestra mente y nuestro corazón con el tuyo. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Si hay elementos de esa grandeza, de ese deseo de querer ser más, que debamos atender, que debamos tener en mente, que debamos corregir, yo te pido que tú nos guíes esta mañana. Y esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Estamos en la serie que denominamos Caminando con Jesús en los Evangelios. Y el tema de hoy es el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Así que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Y ese será nuestro pasaje de hoy, no lo pierda de vista. Y yo leeré para ustedes de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, Lucas 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Dice el versículo 29, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a tu sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y parece que voy un poco al revésado, ¿no? En Navidad prediqué un pasaje no navideño y ahora en febrero un pasaje navideño. Pero vamos a darle, o esperamos darle un giro al asunto. Y por supuesto sabemos quién es el personaje principal. De eso no hay duda, ¿no? El personaje central de la historia, lo hemos estudiado en otras ocasiones, es aquel bebé que nacería en un pesebre. Él sí es el verdadero GOAT. El rey creador del universo, tomando forma de un pequeño bebé, aquel que estaba sentado en su trono rodeado de gloria, ahora recostado en un pesebre. Y no debe haber duda que él es el personaje principal, y por supuesto que Lucas nos enfoca en este niño. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sin embargo, Lucas también nos permite ver la historia desde la perspectiva de otro personaje. Y aquí es donde intentaremos darle un giro a nuestra plática y a nuestra meditación de hoy. Y veremos la historia desde la perspectiva de María. Y el relato nos da una pequeña entrada al contexto y al mundo de María. Lucas nos dice que ella era una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Esto quiere decir que María era una joven adolescente entre 15 y 16 años. Y si recordamos, hace ya un buen tiempo tuvimos una serie que denominamos Mujeres Ejemplares de la Fe. Y en aquel entonces tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más del contexto de María. Una chica campesina, sin muchos recursos económicos. Seguramente tampoco contaba con educación o muy poca educación. Y además no tenía ninguna conexión con la alta sociedad. En resumen, una chica de origen y de estatus humilde. El pueblo y la región en la que vivía iban por la misma línea. Nazaret era una región despreciada o una ciudad despreciada, marginada o rechazada. Tan así que más adelante veremos a Natanael, quien sería uno de los 12 discípulos, que también diría una frase que conocemos bastante bien: ¿y puede algo bueno salir de Nazaret? Ese era el mundo y la realidad en la que vivía y en la que creció María. Al ser parte de una región despreciada, sin recursos, sin conexiones y siendo mujer en esa época y en esa cultura, seguramente enfrentó e iba a enfrentar muchas dificultades. Y podemos imaginar y teorizar qué era una buena vida para alguien con ese perfil. ¿Qué podía esperar María? Posiblemente consistía en ser emparejada o en encontrar un buen esposo. Eventualmente, en algún momento, tener hijos y vivir como pudiera. O quizás sobrevivir como pudiera. Pasar desapercibida, bajo el radar. La realidad es que no podía aspirar a más. Y en ese contexto, es en ese momento, en ese estilo de vida, en ese perfil, que el ángel Gabriel se presenta en aquel pueblo insignificante, ante una chica insignificante, y le da un mensaje, y es un mensaje que desconcierta a María. Y la desconcierta porque las palabras del ángel no concuerdan con la realidad que ella vive, y seguramente no concuerdan con la realidad o con la idea que ella tenía de sí misma. Y por supuesto tampoco concuerdan con la expectativa que tenía, si es que tenía alguna expectativa, de qué era lo que podía aspirar. Salve, muy favorecida, dichosa. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres.
Y tan desconcertante es el saludo del ángel a María, que parece que a ella no le importa que se le acaba de aparecer un ente, ¿no? Un ángel ahí. Eso no le importa, que lo que la desconcierta y lo que le turba son las palabras. Imagínense qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado ahí y de repente se aparece algo enfrente de ustedes. Si hubiera sido yo creo que hubiera aplicado el de patitas, ¿para qué las quiero, no? Y salgo huyendo de ahí. Pero María no. María se le aparece ahí el ángel y parece que eso no le importa. Lo que la desconcierta y lo que le turba, dice el versículo 29, fueron esas palabras. Y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y luego el ángel, como para agregar más leña al fuego, a lo que ya estaba sucediendo, le suelta una bomba de mensaje. Concebirás y darás a luz un hijo. Y este no es cualquier bebé, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y luego le dice que para que todo esto suceda, el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El mensaje de por sí es fuerte. Y si le sumamos el significado político, el significado real de este evento, y que es central en lo que Lucas desea transmitir, es en realidad un mensaje desconcertante. El niño que nacerá será el Mesías, el rey de la casa de David. Dios había prometido a un descendiente de David que reinaría para siempre, no solo sobre Israel, sino también sobre el mundo entero. Y este rey venidero sería llamado, o en cierto sentido reconocido, como el Hijo de Dios. Y esta es una gran afirmación teológica. Este niño se identificará con Dios de una manera única que a la gente de aquel entonces y de ahora resulta difícil de comprender y para algunos difícil de creer. Pero es también una gran afirmación política. Este niño es el verdadero gobernante del mundo, de una manera que dejaría muy atrás al César, a Herodes, y de una manera que deja muy atrás a los poderes del mundo actual. En verdad, el ángel le suelta una bomba de mensaje a María, a una chica adolescente. Y pensemos qué podría provocar en la mente, en el corazón, en las emociones, en la autoestima, en la autopercepción de una chica adolescente de un origen humilde que no tenía mayor cosa a qué aspirar, recibir un mensaje así. A esta chica sin mayor oportunidad, ahora de un momento a otro, le dicen, es hora. El rey regresa y lo hará a través de ti. Y María fácilmente pudo haber pensado que era su momento de ser la más grande de todos los tiempos. Finalmente había llegado la oportunidad que veía en otras personas. Aquí pudo haber nacido la idea de la señora de las lomas. Pero la realidad fue otra. A María no se le sube a la cabeza. No empieza a ver a la gente sobre el hombro. Ante la oportunidad de ser la madre del Mesías, aunque aún no es completamente consciente de lo que eso involucra, ella también pronuncia unas palabras que podrían desconcertar a cualquiera a quien se le hubiera presentado una oportunidad similar. Y son palabras que han quedado plasmadas como el modelo de la respuesta humana ante el inesperado llamado y la inesperada vocación de Dios. Aquí tienes a tu sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad.
Y este versículo 38, hermanos, define la verdadera grandeza en el reino de Dios. Define quiénes son los más grandes de todos los tiempos. Este es el versículo que recupera la imagen de Dios en nosotros, si somos capaces de seguir el ejemplo de María. No porque ella sea extraordinaria en sí misma, sino porque confió extraordinariamente en Dios. El verdadero sentido de la mayordomía se ve reflejado a través de María. Esta idea se desarrolla y se explora más adelante en los evangelios, por ejemplo en Mateo 18, cuando los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús lo que hace es colocar a un pequeño niño en medio de ellos y les dice: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ni siquiera el mayor, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O por ejemplo en Lucas 22, cuando estando en la última cena se desata una polémica y una discusión entre los discípulos sobre cuál de ellos debía ser considerado el mayor. Y Jesús les dice: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Es como una pregunta retórica, ¿no? ¿No es el que se sienta a la mesa? Todos diríamos sí. Sin embargo, dice Jesús: entre ustedes yo soy como el que sirve. El versículo 38 define la grandeza en el reino de Dios. La palabra sierva que María utiliza es la misma palabra para esclavo. María, a pesar del mensaje del ángel, de lo que representaría y significaría el bebé que concebiría, ante la oportunidad de ser la madre del rey, ella se llama a sí misma esclava. La declaración de María es una declaración poderosísima de obediencia. De obediencia a Dios. Y es una declaración que no le iba a salir barata. Ella estuvo dispuesta y entregó todo lo que tenía. El costo para María fue enorme. En ese momento su realidad cambió y podríamos pensar que tal vez no de la mejor manera. No se volvió parte de la realeza, no se mudó a un barrio fino de Jerusalén, no empezó a codearse con la nobleza de la ciudad. Al contrario, seguramente se quedó sin la boda que quizás había estado planificando con ilusión. Ahora su reputación estaba comprometida al grado de quizás poner su vida en peligro. Lejos quedó aquella idea de una vida en el campo, con sus hijos, con su esposo. Y en lugar se convirtió en una vida de desafíos, perseguida, exiliada a Egipto, en angustia. Y si avanzamos en la historia, se convirtió en una madre que ve a su hijo. Ese niñito que le habían hablado maravillas, que iba a hacer todo esto, ahora lo ve colgado en una cruz. Y sin embargo, siempre mantuvo intacta su declaración y su vocación. Aquí tienes a tu sierva. Hágase conforme a tu palabra. ¿Qué significa esto para nosotros en este 2026? En primer lugar, debemos estar conscientes que esas ganas de sobresalir siguen apareciendo. Ese deseo por ser el GOAT es parte de nuestra naturaleza. Ese anhelo por reinar en una o varias áreas de mi vida sigue estando presente. Tal vez sea el comportamiento, sea el futuro o el éxito de nuestros hijos,
Y nos preocupa o nos aterra no poder obligarlos a tomar las decisiones que nosotros quisiéramos. Tal vez sea un proyecto en el trabajo y los resultados están fuera de mi control. Tal vez sea mantener una estabilidad laboral, una estabilidad financiera. Tomar o asirme de una promoción que creo que me pertenece. O quizás sea un diagnóstico que no esperábamos, que no veíamos, no vimos venir, no esperábamos recibir, que nos toma por sorpresa y nos aflige no poder controlar el pronóstico. Todo aquello que nos puede estar causando estrés y ansiedad son por lo regular todas aquellas cosas donde queremos aferrarnos a una corona demasiado pesada. Una corona que no nos pertenece. Son todas aquellas cosas donde quiero ser soberano en lugar de ser mayordomo. ¿Qué corona estoy tratando de sostener el día de hoy? ¿Obedezco siempre y cuando Dios no toque aquello que más me duele? ¿Cuándo fue la última vez que Dios me habló con claridad? ¿Y qué hice al respecto? Y si obedezco hoy, ¿estoy dispuesto a asumir el costo? El mensaje del reino de Dios debe ser desconcertante y debe confrontar. Porque el reino no avanza coronando a los fuertes, sino llamando a los dispuestos. No se establece por ambición, sino por obediencia. Llegar a ser el mejor no se da por imponerse, sino por rendirse. El reino de los cielos hace un llamado a la obediencia, un llamado al servicio y un llamado al sacrificio. Y todos vivimos tratando de sostener alguna corona. Jesús lo que hace es invitarnos a soltarla y caminar con Él. Ese es el ejemplo de María. Y la pregunta final recae sobre nosotros. ¿Seremos capaces de contestar de esa manera? ¿Seremos capaces de vivir de esa manera? Y decir, aquí tienes a tu siervo, a tu esclavo. Hágase conforme a tu palabra. Cierren sus ojos. Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos ver historias y podemos ver ejemplos de personajes reales, de personajes humanos, de personajes con los que nos podemos identificar. Y podemos explorar y podemos aprender sus acciones, sus pensamientos, sus actos. Y entonces tomarlos y hacerlos para nuestra vida. Gracias por el ejemplo de María. Gracias por esa actitud humilde a pesar de que de un momento a otro pudo haber cambiado su realidad hacia otro sentido. Pudo haberse aprovechado de la oportunidad. Pero lo que su ejemplo nos deja es una humildad y un corazón obediente a tu palabra. Es una conciencia de quién eres tú y quién era ella y por lo tanto quiénes debemos ser nosotros. Ante el Rey del universo, ante el llamado inesperado y sorpresivo que tú haces, nosotros somos esclavos. Y nuestra respuesta debería ser siempre: hágase conmigo
conforme a tu palabra. Y perdónanos, Señor, si no hemos sido capaces de hacer eso. Perdónanos si no he entregado cada área de mi vida y pretendo y quiero ser soberano y reinar sobre distintas cosas. Y quiero yo determinar qué sucede y qué no sucede. Y me he olvidado de confiar en ti. De depositar todas esas cosas. Mi trabajo, mi familia, mis angustias, aquello que me preocupa, mis finanzas, mi salud. Quiero yo gobernar y lo que estoy llamado es a ser obediente y ser mayordomo y dejarte a ti, que sí tienes el poder, que tomes control. Guíanos, guía nuestra mente y guía nuestro corazón para que podamos seguir el ejemplo de María y de muchos otros que fueron obedientes. Y el ejemplo tuyo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En tu nombre pedimos todo esto. Amén. El llamado de María nos invita a pensar que el reino de Dios no se edifica con personas que controlan todo o que somos capaces de controlar todo. El reino de Dios se edifica con personas que confían en Dios. Así que, amada iglesia, que el Señor nos guíe en este camino de obediencia. Que esta semana, donde sea que estemos, en las actividades que estemos, con las personas con quienes convivamos, que podamos decir en cada momento como María: aquí tienes a tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por su atención a estas palabras. Que el Señor nos ayude en este camino de obediencia. Estamos despedidos y quiero despedir también a las personas que se conectaron a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros a la distancia. Queremos verlos aquí. Y que tenga cada uno de ustedes muy buen domingo y muy buena semana. Feliz día. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.